Salmo 91. Pero quiero empezar compartiendo otro pasaje de la Escritura que encontramos en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 6, 7 y 8. Segunda carta a los Corintios 5, 6, capítulo 5, versos 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo solía escribir algo mucho acerca de ello. Escribió también en la carta a los Filipenses: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Me gustaría mejor partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y vamos a hablar de esa fe, de ese vivir confiado, de ese tener esa seguridad en Dios, de ese estar seguros en Dios, sin usar un fetichismo. Yo creo que es una costumbre en algunos hogares tener una Biblia abierta en una especie de pedestal. No sé si lo han visto en algunos hogares. Es muy común en los Estados Unidos que al entrar a la casa, donde se dejan las llaves o en la mesa de entrada, hay una especie de portabiblias, una especie de púlpito que se abierto con una Biblia, y la mayoría de las veces pues, la Biblia está abierta en el Salmo 91. Y la verdad que la palabra de Dios, de acuerdo, decíamos en predicaciones pasadas lo que era el Shema, aquella porción de la Escritura que los judíos solían repetir muchas veces, de ponerla por ahí en los dinteles de sus puertas, de exhibirla, de ponerla para que la vieran. No es fetichismo ni es es que yo tengo ahí en mi puerta escrito eso, entonces aquí no entra nada, porque yo aquí tengo escrito que ahí está eso. La verdad que la misma palabra escrita es la palabra de Dios. Dice que no vuelve a nosotros, que no regresa nunca vacía, siempre traerá bendición, pero tenemos que creerla en nuestras vidas. Las promesas en Dios son en el sí, dice la palabra de Dios, y en el amén. Amén significa así sea. Esas son las promesas de Dios a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que creer que lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que está escrito en nuestra Biblia, lo que tenemos como palabra de Dios, es real y se puede hacer real en nuestras vidas si nosotros creemos en ella. Si nosotros no creemos lo que en ella está escrito, pues habrá cosas que no funcionarán, no se darán en nuestras vidas. Entonces decimos, el que tengamos abierto el Salmo 91, el que en este momento, por ejemplo, si predicamos sobre el Salmo 91 y digamos, vamos a poner el Salmo 91 ahí escrito en nuestra puerta y el coronavirus no va a entrar. No se trata de eso, se trata de tener una fe firme en Dios, una fe segura en Dios. Y una fe firme y segura en Dios, confiando en Dios, es saber que las promesas que están escritas ahí son para nosotros y para nuestros hijos. Nosotros tenemos que creer lo que está escrito ahí. Si yo creo por fe lo que está escrito ahí, Dios va a dar respuesta a cada una de esas situaciones. El libro de los Salmos, capítulo 91, por supuesto. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. La verdad es un salmo hermoso. Lo leo en la versión Reina Valera 60. Está muy entendible aún en esa versión. Podemos leerlas en alguna otra versión. Pero dice así el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hallarás al cachorro y león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también le libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, dice. Con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es este salmo, mis hermanos, este salmo que nos habla acerca de muchas promesas de Dios. Una de las situaciones de este salmo es que
No especifica quién lo escribió ni en qué momento de la historia se escribió. Simplemente algunos conocedores, algunos por el tipo de lenguaje o expresiones que se utilizan, algunos dicen que es un salmo de David, algunos dicen que es un salmo de Moisés. Pero realmente la Biblia no especifica de quién es este salmo, y el mismo salmo en sí no lo menciona que es, ni ninguna de las características nos conllevan o nos llevan a la historia de acuerdo a la necesidad de cada uno de los escritores. Algunos de los salmos los conocemos por el trasfondo de lo que está escrito, y al estar escrito de cierta manera sabemos que era la situación que estaba pasando David, la situación que estaba pasando Moisés o algunos otros de los escritores. Entonces, la verdad, mis hermanos, no sabemos quién lo escribió, pero Dios lo puso ahí para que nosotros creyésemos en esas promesas. Y está separado en tres partes este salmo, por lo menos por ahí algunas de las Biblias así lo separan. La primera parte, promesas de protección, los primeros versos. Déjenme abro mi Biblia para verlos así. Salmo 91. Los primeros 4 versos hablan sobre las promesas de protección. Los siguientes, del 5 al 11, hablan el testimonio del salmista. Y los últimos, del 12 al 15, lo que es el epílogo de este salmo, o el resumen de este salmo, son las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar acerca de este salmo, de donde nosotros dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mis hermanos, una de las cosas importantes para estar seguros es permanecer o mantenernos al abrigo de Dios. Podemos hacer muchas cosas y decir y creer muchas cosas, pero si no permanecemos en las cosas de Dios, si no nos mantenemos en la búsqueda de Dios, no podremos tener esa comunión perfecta con Dios. Entonces nos descuidamos ahí, no nos preparamos para ello, y podemos decir, es que ahí está escrito, ahí Dios lo dice, y sí, es real lo que Dios ha puesto ahí. Pero si tú y yo no creemos o no pensamos en ello, en eso que está escrito, si no pensamos en eso que está escrito, de nada nos sirve tener tantas cosas escritas si no las creemos. Tenemos que creerle a Dios que todo lo que está ahí es para nosotros, y diremos, yo habito bajo esa sombra, yo permanezco al abrigo de Dios, yo me mantengo bajo el abrigo de Dios. ¿Qué es mantenernos bajo el abrigo de Dios? Creer, caminar en las cosas de Dios, buscar de Dios en cada momento de nuestras vidas. Dios nos librará si confiamos en Él. Fíjense, este mismo salmo habíamos estado predicando en semanas anteriores acerca de los temores. No sé si recuerdan o estuvieron aquí cuando hablamos acerca de los temores. Y este salmo habla acerca sobre el león y el asp pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Habíamos estado hablando en semanas anteriores sobre los temores, y hay muchos tipos de temores en nuestras vidas. Y decíamos que a diferencia del miedo, el temor es una situación, o más bien, hablábamos acerca del temor y del miedo, y nos encontrábamos con que había cosas que realmente Dios no quería que sucedieran en nuestras vidas, y yo creo que nos atemorizamos por muchas cosas, que igual lo que está sucediendo en este momento alrededor del mundo, donde la Organización Mundial de la Salud ya puso ciertas especificaciones en cuanto a lo que está sucediendo, y todo ello, y empezamos a preocuparnos por algunas cosas, pero la palabra de Dios dice que nosotros tendremos autoridad sobre el león y el áspid. Y decíamos en aquella ocasión que ese tipo de situaciones son reales en nuestras vidas. No quiero decir que sea irreal lo que está sucediendo, es muy real quizá lo que está sucediendo, pero dice la Biblia que estaremos aún sobre ello. Y cuando explicamos o predicamos en aquella ocasión decíamos, ese es un temor real, un león, un áspid, donde una serpiente o un león nos pueden hacer daño. El siguiente temor era el del cachorro de león. Un cachorro de león, es más, hasta en las tiendas de Timo, en la jungla de Timo,
te lo prestan para que tomes una foto con el cachorrito de león, con el tigre, que es un animal mucho más grande que un león, y lo cargas y te toman la foto y estás ahí bien contento con un animalito. Lo mismo sucede con algunos temores en nuestras vidas. El temor es como ese cachorro de león que no te va a hacer ningún daño, sin embargo tú piensas que te puede pasar algo y empiezas a tener temores o situaciones en tu vida por algo que ni siquiera Dios va a hacer en tu vida. Y el dragón, lo que ya completamente es imaginario en nuestras vidas, Dios ni siquiera piensa en ello, Dios ni siquiera habla acerca de algo que pueda suceder de ese tipo, y nosotros empezamos a imaginar, y va a llegar esto, y va a pasar aquello, y nos empezamos a hacer cosas en nuestra cabeza, y empezamos a tener miedos en nuestra cabeza que Dios ni siquiera puso ahí, que Dios ni siquiera tiene en su corazón, en su pensamiento que eso suceda. Poníamos como ejemplo la situación del profeta Elías, donde decía el profeta Elías, quítame la vida. Y recordamos que el profeta Elías, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, fue uno de los dos hombres que ascendió al cielo sin ver la muerte. Enoc y Elías dice que fueron llevados al cielo sin ver la muerte. Entonces lo que él pensaba como un temor, como un dragón que se lo quería comer porque él había matado a unos profetas de Baal y Acera, y la mujer que adoraba a esos dioses quería ahora matarlo a él. El profeta Elías se sentía tan mal y le decía a Dios, Dios, quítame la vida, mejor es que yo me muera, ya quítame la vida en esta situación. Entonces Dios decía, pero mijito, pues sí, ni siquiera estoy pensando en que un día te mueras, te voy a llevar así vivito, te voy a separar de quien tú vas a dejar como legado para que te sustituya como profeta, y a ti te voy a llevar en un torbellino, dice la palabra de Dios. Te voy a llevar a mi presencia sin que veas la muerte. Entonces a veces nos imaginamos cosas, y de acuerdo a lo que dice por ahí este salmo sobre esas tres temores o tres miedos en nuestras vidas, que son cosas reales, cosas que pueden ser reales pero no nos va a pasar nada, y cosas completamente en nuestra mente o en nuestro corazón, cosas que solamente vienen a nuestra cabeza. Muchas de las enfermedades, y los mismos médicos lo dicen, en nuestra mente, o más en nuestros tiempos, mis hermanos, son más psicosomáticas que reales en nuestra vida, vienen de aquí, de nuestra cabeza. Estamos estresados, preocupados por algo, y nos empezamos a sentir mal, y sentimos que nos falta el aire, y que el corazón como que no late como debiera latir, y todas esas cosas que empezamos a imaginar por causa de los miedos. Eso es un dragón, cosas que Dios lo puso en tu corazón, sin embargo tú has alimentado dentro de tu corazón. Entonces, este salmo nos habla acerca de ello. Segunda parte, el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador. Ese lazo del cazador simboliza las trampas que pueda poner el enemigo en nuestras vidas, de la peste destructora, de las enfermedades. Ahorita vamos a hablar de algo más acerca de ello. Dios nos va a librar cuando nuestra alma esté confiada en Él. Libro de los Salmos, capítulo 124, verso 7 dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Mis hermanos, Dios va a romper todo lazo que el cazador o que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Tenemos que vivir confiados, tenemos que huir, y Dios va a romper todo lazo que pueda por ahí atravesar por nuestras vidas, o ponernos en una situación ahí complicada en nuestras vidas. Versículos 5 y 6. No temerás el terror nocturno. Ahorita digo una expresión sobre los terrores nocturnos. Ni saeta que vuele de día, una forma de violencia, mis hermanos. Ni pestilencia que anda en la oscuridad. Las enfermedades quizá invisibles a gran escala, como puede ser esta pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. No temerás el terror nocturno. Decía hace un momento algo sobre dormir, decía hace un momento Andy cuando estaba en lo de la alabanza, sobre ya lo que queremos es descansar, dormir. Cuando Job estaba pasando por una situación difícil delante de Dios, cuando él se sentía como separado de Dios, cuando él empezaba a quejarse de Dios y empezaba a orar a Dios y a preguntarle, Señor, ¿qué va a suceder en mi vida? Algo quiero que cambie en mi vida, estoy desesperado por ello. Cuando él empieza a orar eso, dice el capítulo 7 del libro de Job, dice lo siguiente. Versículo 13 dice, cuando te digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Lo que queremos es dormirnos. Cuando estamos por ahí angustiados, preocupados o desesperados, lo que queremos es vamos a acostar y dormirnos. A veces no podemos ni dormir. Y luego, si nos dormimos, sigue diciendo el libro, el número 14, dice,
Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es Dios asustándote? ¿Es Dios diciendo, ándale, despiertes en la noche para que tenga miedo? No. Somos nosotros mismos pensando y pensando en lo mismo, queriendo huir de la situación, nos quedamos dormidos y queremos escapar de esa situación, pero no, por no querer enfrentar lo que tenemos delante de nosotros. Dice la Biblia que cuando Jonás huyó de delante de Dios, el barco en el que estaba se estaba hundiendo. Yo quiero imaginarme el griterío, a lo mejor no era un barco gigantesco como los de nuestros tiempos, el griterío que había entre todos los que estaban en ese barco, el ruido que hacía la tormenta, el movimiento del barco. Y dice la Biblia que Jonás estaba bien dormido. Y bien dormido, ¿por qué? Porque quería huir de la realidad, porque él realmente estaba huyendo de Dios. Dormilón, despiértate. Despiértate también, ora a tu Dios para ver si quizás nos salve tu Dios. Entonces ya todos conocemos la historia donde dice, pues la culpa de esto es mío, échenme al mar. Y los marineros, no hombre, ¿cómo vamos a matar a este? Pues vamos a tirar las cosas, a ver si logramos hacer que el barco se mantenga. Oraron cada día a sus dioses, vieron que el Dios de ese hombre era más poderoso y dijeron, bueno, vamos a echarlo al agua. Y dice, cuando le echaron al agua, el mar se calmó. Entonces realmente había un culpable ahí que estaba huyendo de la realidad, dormido. Si vemos en el Nuevo Testamento otra situación muy similar donde Jesús es quien está dormido, dice que hasta se puso una almohada por ahí en un lugar para recostar su cabeza. Estaba dormido y también el barco se hundía. Entonces ahora sí fueron y le despertaron, Señor, vamos a ver estos dos diferentes sueños. Jonás dormía para huir de la realidad. Jesús dormía porque él estaba confiado en su Padre, tal como este salmo proféticamente habla de él. A sus ángeles mandará acerca de él para que su pie no tropiece en piedra. Uno de los salmos o de los pasajes bíblicos que utilizó nuestro adversario del diablo en el capítulo 4, si no me equivoco, del Evangelio de Mateo, y en unos capítulos similares por ahí un poquito más adelante en el Evangelio de Lucas, donde en la tentación pone como referencia a este pasaje bíblico el diablo para tentar a Jesús subiéndolo al pináculo del templo y decirle, pues lánzate, porque así como tú dices que está escrito, es que entonces que a tus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. La respuesta de Jesús es, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el diablo usa también la palabra de Dios. Y podemos pensar, bueno, la palabra de Dios es para nosotros, es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos capítulo 4 verso 12, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los huesos, los tuétanos. Eso es la palabra de Dios, decimos. Sí, si la sabemos usar, si la usamos conforme a lo que Dios quiere. ¿Conoció la palabra de Dios el diablo? Por supuesto que la conoce. Ha vivido a través de todos esos tiempos. Él no solamente ha visto a los hombres que le escribieron, sino ha vivido todos esos tiempos desde que fue escrito. Desde que se le dictó a Moisés cómo fue creado los cielos y la tierra. Desde que en el libro de Ezequiel se escribió acerca de él, que fue expulsado del cielo. Desde que en el Apocalipsis se escribió Juan sobre que una tercera parte de los ángeles del cielo fueron expulsados juntamente con Satanás. Habla de estrellas en el libro de Apocalipsis. Él conoce todo, mas no lo cree. No cree la palabra para vivirla, para saberla, para sentirla. Cree en Dios, por supuesto. Dice la Biblia, los demonios también creen en Dios y tiemblan. Eso expresa la palabra de Dios. Por supuesto que cree en Dios porque sabe quién es Dios. Pero no cree en lo que está escrito, no lo usa para vivir, porque él ya no puede vivir, porque él ya está condenado, sino lo usa para afectar. Y fue lo que usó en la palabra de Dios para afectar a Jesús y decirle, lánzate. Pues ahí está escrito en el Salmo 91, Dios te va a cuidar. Lánzate. Entonces, en cuanto a esa expresión, mis hermanos, habrá cosas que tengamos que cuidar en estos tiempos. Habrá cosas que sí tengamos que tomar ciertas precauciones en nuestras vidas. Yo soy un hijo de Dios. Yo voy a ir a donde sea, al cine, a las fiestas, a donde sea, porque yo soy un hijo de Dios y a mí nada puede tocar, porque dice que ninguna plaga tocará mi morada. Yo soy un hijo de Dios. Eso no es creer en Dios. Eso es tentar a Dios. Es como Jesús en el pináculo del templo y el diablo diciéndole, a ver, tírate, recóbrate a los ángeles. Es como si tú y yo dijéramos, ahí está Dios me prometió en el Salmo 91, el pastor predicó el domingo del Salmo 91, puedo hacer lo que quiera durante esta semana, porque Dios prometió eso. Cuidado. No tientes a Dios. Confía en Dios, cree en Dios, espera en Dios, pero no lo tienes.
Tiempo atrás, hace muchos años atrás, predicaba también acerca de eso, de tentar a Dios. Y el ejemplo que ponía era: soy cristiano, creo en Dios, tengo fe en Dios, soy un hijo de Dios. Cuando nazcan mis hijos, cuando vaya a ser padre, yo no voy a vacunar a mis hijos porque yo soy un hijo de Dios y Dios me los va a cuidar. Pues estás tentando a Dios, porque Dios ya te dio algo para que supieras esa necesidad. No lo tientes, no tientes a Dios. Dios ya te dio un resultado a través de la sabiduría de los médicos para que tú vacunes a tu hijo, para que tú lo lleves a un hospital, le pongas las vacunas necesarias, para que no se enferme de ciertas cosas para lo cual ya hay una vacuna natural. No puedes decir, porque soy hijo de Dios, porque creo en Dios, yo no lo vacuno, yo no hago esto y aquello. Eso es tentar a Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios y tomar las cosas que Dios ya nos dio. Si eso ya no lo dio, tómalo, úsalo. Pero si no es algo que sea imposible para ti, le predicamos en semanas anteriores acerca de Pedro en la cárcel. Pedro no podía traer un ángel, decíamos, Pedro no podía traer luz en aquella oscuridad. Pedro no podía quitarse las cadenas que estaban ahí, pero Pedro podía vestirse, ceñirse, abrocharse las agujetas de sus zapatos y seguir al ángel. Eso sí lo podía hacer Pedro. Las cosas que tú y yo podemos hacer, las tenemos que hacer. Las cosas que no, se las dejamos a Dios. Si alguien pudiera decir: estoy enfermo de esta situación que hay ahorita en estos tiempos, no hay vacuna aún, ¿qué hago? Déjaselo a Dios. Eso sí es para dejárselo a Dios. Pero decir, yo voy a donde sea, que al cabo Dios me cuida, eso no. Eso es tentar a Dios, es muy diferente a tener una confianza firme en Dios, en lo que es Dios para con nosotros. Dios promete que estaremos seguros. Y a veces los sueños o las situaciones cambian nuestras vidas, que estamos por ahí preocupados o asustados por algo. No te preocupes, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Puedes decir muchas cosas, pero si tú haces las cosas correctas, Dios te va a cuidar o Dios nos va a cuidar. Pero tampoco vamos a tentar a Dios. No te subas al pináculo del templo, mi hermano, porque a lo mejor no te manda un ángel. A lo mejor caes de sopetón hasta el suelo y cuando llegues allá arriba diga el Señor: ¿qué andas haciendo, mijo? Pues si tú te ibas a quedar todavía más tiempo allá, ¿qué andas haciendo aquí? Ay, Señor, pues me subí al pináculo a ver si los ángeles me agarraban. No, mijito, no estamos para estar jugando ni estar tentando. Tú tienes que hacer cosas que te corresponden a ti. Las que no puedas hacer, me las dejas a mí. Pues bienvenido, métase a mí. Entonces, así tenemos que ser. Cuidado en esos aspectos de nuestras vidas con Dios. Lo apagué. Vaya, tres cosas que me llaman la atención en este salmo también y las quiero mencionar. Importantes cada una de ellas. La sombra es una de ellas. La sombra que produce Dios en nuestras vidas. Morará bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia habla que cuando estaban en el desierto, mis hermanos, la nube, en un desierto, a diferencia de un lugar tropical o un lugar donde hay humedad, en un desierto en el día hace mucho calor y en la noche no tanto que haga frío, pero es mucho más fresco o frío en la noche que en el día. El desierto puede ser muy cálido, pero como está seco el calor, inmediatamente que desaparece el sol se va y todo se empieza a enfriar. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Torreón teníamos una situación de que en la noche, de alguna manera, como es desértico, el calor se va disipando y se va terminando. Pero aquí, como es húmedo, aunque para alguna gente que vive realmente en zonas húmedas no es tan húmedo, el calor no se disipa a causa de la humedad. Podemos estar a medianoche y tener 30 grados porque la humedad mantiene el calor. Y en un desierto no, en un desierto cambia diferente. Durante el caminar en el desierto del pueblo de Israel, dice que había una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Columna de fuego que les daba calor en la noche y una nube que los cubría para que el sol no les dañara cuando estaban ahí en el desierto. Durante todo el tiempo en el desierto dice que sus pies no se apoyaron. Dice
Biblia que su ropa no se desgastó. Cosas que Dios permitió que se conservaran durante el tiempo que viajaron o vivieron en el desierto. Y Dios era su sombra durante el día. Entonces esa sombra, esa metáfora indica una protección de Dios. Protección contra cualquier situación, cualquier opresión o contra el calor mismo, en el caso del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dios era su sombra, Dios cuidaba por ahí a cada uno de ellos a través de esa sombra que venía a la vida de ellos. Dice el Salmo 121, versículo 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dios es nuestro guardador, nuestra sombra. Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a bendecir. Y era el simbolismo también de los reyes. Estaba la gente bajo la sombra de un rey, bajo el cuidado de un rey. No quiere decir que daban una gran sombra, sino que bajo el cuidado de ese rey. En el libro de Daniel especifica que Nabucodonosor era símbolo de un árbol muy, muy grande, que toda la gente y las aves de los cielos venían y se cobijaban bajo su sombra. Eso es bajo el cuidado del reinado o de un gobernante. Dios mismo es nuestro ayudador, nuestra sombra. Él nos va a cuidar de cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Es lo que quiere simbolizar por aquí este salmo. Esa sombra representa el cuidado de Dios a nuestras vidas. Esa sombra representa la protección de Dios a nuestras vidas, que nada nos cause daño, nada nos cause ni nos afecte. Otra cosa, segunda, dice las plumas. Sobre sus plumas o bajo sus plumas estaremos seguros. Eso indica una extensión de la protección de Dios. Así como la gallina agarra los polluelos y los junta debajo de sus alas, Dios nos cubre y nos protege debajo de sus alas, de sus plumas, estamos seguros. Dios nos cubre a cada uno de nosotros y nos cuida a cada uno de nosotros. Libro de los Salmos, capítulo 36. Cuán preciosa, verso 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa es tu misericordia. Ahí el libro de los Salmos, capítulo 36, verso 7. Oh Dios, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Libro de los Salmos, capítulo 57, verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Dios nos va a cuidar en cualquier situación que estemos. Mantente bajo la sombra de las alas de Dios. Mantente bajo la sombra que da la protección de Dios. La Biblia no nos habla, y hizo una predicación, un pastor, Dante Gebel hizo una predicación sobre una familia llamada los Cohen. Y los Cohen fue una familia que dijo, ¿para qué me muevo de aquí? Es que se va a mover la nube y toda la gente se va a mover. No, yo no me voy a mover, yo aquí me voy a quedar. Es una historia irreal, no viene en la Biblia. Él hizo una predicación acerca de ello donde dice, la gente empezó a caminar, se fueron bajo la sombra de la nube, y esa familia, los Cohen, se quedó ahí en el desierto y no quiso seguir la nube. Y la historia de él, o la predicación de él, es decir, cuando tú te separas de la nube y la protección de Dios, entonces no vas a poder vivir. Empezaron a no tener alimento, no había maná en la mañana, no había agua, el calor era terrible, hasta que los Cohen se perdieron o murieron. No me acuerdo del final de la predicación, pero la enseñanza era, no te puedes apartar de la sombra de Dios. Si Dios empieza a mover su nube, muévete con la nube, juntamente con Dios. Cuando hablamos de movernos en la nube de Dios, es un simbolismo de la historia del pueblo de Israel en el desierto, donde la nube ya no estaba fija aquí, la nube se empezaba a mover de lugar. Entonces el pueblo decía, Dios ya se empezó a mover, vamos a movernos. Y se empezaba a mover el pueblo, siguiendo bajo la sombra de la nube, hasta que volvía la nube a detenerse, y ahí volvían a hacer un campamento. Entonces nosotros tenemos que aprender a movernos bajo esa sombra de la nube, o esa sombra de las alas de Dios. Y la tercera cosa, los ángeles. Mis hermanos, hay muchas situaciones en cuanto a los ángeles. A veces tenemos miedo a hablar de los ángeles, porque hay oraciones acerca de los ángeles, y bueno, nosotros no adoramos a los ángeles. Y lo que dice la carta de los Hebreos, capítulo 1, verso 14, dice que son espíritus ministradores
al servicio tuyo y mío. Esos son los ángeles. Y los ángeles es una cantidad increíble de seres creados por Dios. Si nos damos cuenta que una tercera parte de los ángeles del cielo, juntamente con Satanás, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis y lo que dice Ezequiel, fueron expulsados del cielo. 2/3 partes de los ángeles están en el cielo. Entre ellos hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Todos esos ángeles están hechos, son seres espirituales para el servicio, de acuerdo a lo que dice la carta a los hebreos, de nosotros, para bendecirnos a cada uno de nosotros. Por eso cuando habla de a su ángel mandará cerca de ti para que te pierdas lo que es en piedra, se refiere a ello. Vamos a ver algo acerca de los ángeles. Cuando Abraham busca una esposa para su hijo, dice la palabra de Dios en Génesis 24:7, dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Cuando a Eliezer, su siervo, le encarga a una mujer para su hijo, ve a mi tierra y a mi parentela y tráeme una esposa para mi hijo, le dice: el ángel de Dios va a ir delante de ti. Él te va a preparar todo para que tú puedas traer una esposa para mi hijo. Y si dice él, y le dice aquel siervo, le dice: bueno, y si no quiere venir, no. Si no quiere venir, el juramento que estamos hoy poniendo sobre mi muslo queda terminado. No te preocupes, si ella no quiere venir, lo que tú juraste no tiene ninguna situación, regresa. La verdad es que todos sabemos la historia, que ella regresó con él, y cuando los muchachos se vieron, se enamoraron. El ángel de Dios iba delante de él para cuidarlo, para hacer que las cosas sucedieran. Otra situación en cuanto a los ángeles, en el caso que Jacob va al encuentro con su hermano Esaú, pues todos recordamos que de alguna manera él hurtó por ahí su primogenitura, aunque su hermano lo había tenido menos, por supuesto, pero él hurtó y tenía miedo de enfrentarse a su hermano, que ya era un hombre, ambos eran hombres poderosos, habían crecido mucho, Dios los había bendecido a ambos. Y el día en que se va a enfrentar, según Génesis 32, dice la Biblia, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Jacob tenía la seguridad que Dios iba con él, que no iba a tener ningún problema cuando enfrentara a su hermano, que Dios iba a cuidar cualquier situación cuando enfrentara a su hermano. Confiado, seguro. Otra situación en cuanto a los ángeles, camino a la tierra prometida. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca al lugar que yo he preparado. Fíjense, mis hermanos, ¿cómo salieron de la tierra prometida? Rumbo a la tierra prometida. Salieron de Egipto, y entre todas las cosas que les dieron, por supuesto, zarcillos de oro, todas las cosas, sus ovejas, sus ganados, todo lo cuanto poseían, y todo cuanto los egipcios le dieron por causa de la última plaga de la muerte de los primogénitos. Entre todas las cosas que traían también una cajilla con unos huesos. Una cajilla con huesos, ahí iban con su cajilla de huesos, y los huesos pertenecían a un hombre llamado José. A un hombre que les había dicho: cuando ustedes vayan a la tierra que Dios prometió, no me dejen enterrado en esta tierra. Toman mis huesos y se los llevan para que los entierren en aquella tierra donde Dios me prometió que tenía que estar. Y cuando entran a la tierra prometida, por supuesto también con sus huesillos, entran también con el arca de Dios, que representaba o simbolizaba la presencia de Dios mismo delante de ellos. Entran con esa arca de Dios delante de Dios, a la presencia de Dios, cruzan por ahí el Jordán, ahora con el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Dios iba delante de ellos, guardándolos y cuidándolos a cada uno de ellos. ¿Qué son los ángeles nuevamente? Otra historia la encontramos en Mateo 26, en el arresto de Jesús. Pedro, el más atrabancado, no Simón el celote, había dos Simones en el grupo de los 12. Simón el celote, que era un hombre de guerra, un hombre que no solamente estaba en contra de Roma, sino que peleaba en contra de Roma. Él era un hombre como una especie de soldado, o una especie de, ¿cómo decirle? Una gente que estaba levantada en contra del gobierno que tenían. Como si fuera el ejército zapatista en los tiempos ahí de Ernesto Zedillo, no sé, de Vicente Fox. Gente que estaba en contra de la situación del gobierno. Esos eran los celotes. Simón el celote, un hombre que estaba acostumbrado a la guerra y a pelear en contra de un gobierno que no aceptaba, que era el gobierno de Roma. Y Simón, el que saca la espada,
Es Simón el pescador. Simón, el que fue llamado por ahí cuando pescaba juntamente con Juan, con Jacobo, con Andrés, su hermano. Ese que fue llamado por ahí, ese fue el que sacó la espada. Y dice en la Biblia que le cortó la oreja a Malco, el siervo del sacerdote. Y Jesús tomó la oreja y todos sabemos, la volvió a poner en su lugar, se la volvió a pegar a ese siervo del sacerdote. Pero le dijo algo importante a Pedro. Pedro, ¿por qué haces eso? ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles para defenderme? Así de sencillo, decía Jesús. No me gusta cómo me tratan, papá. A ver, esto es como que no me gusta cómo me están tratando. 12 legiones de ángeles vendrían a defenderlo, dijo Jesús. No hagas eso, Pedro. Tener que confiar en ello. Dios respalda siempre su palabra. Cuando al profeta, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, lo fueron a arrestar, dice que hubo un soldado, un general y un grupo de 50. Si yo soy siervo de Dios, decía el profeta, que te caiga fuego del cielo y te consuma. 2 batallones de un general y 50 personas murieron en aquella ocasión. El tercero llegó y se hincó y le dijo: ya no me mates. Entiende que somos yo y muchos padres de familia que vienen conmigo. No nos quites la vida. Ven con nosotros, no te haremos daño. Entonces Dios hace cosas diferentes. Dios siempre nos va a cuidar. Dios va a tener cuidado de nosotros siempre. Concluyo con esto, mis hermanos. Podemos ver muchos salmos, podemos ver muchos pasajes bíblicos y podemos contar muchas historias de lo que es Dios a nuestras vidas. Del Dios en que confiamos, del Dios en quien creemos, del Dios que no escatima, del Dios que nos da lo mejor a cada uno de nosotros, del Dios que tiene cuidado de nosotros, del Dios que nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos. Y dice la carta a los Romanos capítulo 8, si gusta leerlo o seguirme con su lista, libro de los Salmos capítulo 8, del verso 31 hasta el 39, final de este capítulo, dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Dice la Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos todos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la vida, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, dice la Biblia, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ese amor. Dios, como nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestra sombra, nuestro Señor a nuestra mano derecha, quien nos guía, quien nos dirige, nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Podemos pensar: Dios, nunca nos va a suceder nada, nunca va a pasar nada. Cuando nosotros tenemos fe, estamos exentos de todo peligro, no nos va a pasar nada, Señor. Mismo Salmo 91, cuidado, Dios no dijo en ningún momento que no pasara nada. Dice la Biblia que cuando dos construyeron, puso una parábola a Jesús. Uno construyó sobre la arena y otro construyó sobre la roca. ¿Y qué dice la Biblia? Que vinieron las lluvias. ¿A quién? Al de la arena, para que se muera el de la arena. No. Al de la arena y al de la roca. Más el que construyó sobre la roca se mantuvo firme. El que construyó sobre la arena, su casa se perdió. Dice que fue grande su pérdida. Siempre habrá situaciones en nuestra vida que puedan llegar a nuestras vidas. Dios nunca dijo que no pasaríamos nada. Jesús prometió muchas cosas ahorita que ahorita vamos a ver. Dice el Salmo 91:15:
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. No dice, no te va a pasar nada, no te preocupes por nada, haz lo que quieras, no te va a pasar nada. Cuando tú tengas una necesidad, voltea a Dios, invoca a Dios y Él te va a escuchar. Él te va a responder en la angustia. Él te va a librar, Él te va a glorificar. Libro de los Salmos, capítulo 34. Muchas son las aflicciones del justo, dice el verso 19, pero de todas ellas los librará Jehová. No hay nada que no pueda librarte tu Dios. Isaías capítulo 54, verso 17, un pasaje muy conocido. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En Lucas capítulo 21, verso 18, me gusta en lo particular eso, mis hermanos. Este es un pasaje muy cortito, pero ni un cabello de nuestra cabeza, de vuestra cabeza, perecerá, dijo Jesús. Vendrán muchas situaciones, pero ni un cabello de tu cabeza perecerá. Ese es el Dios en el que confiamos. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios al que amamos. Ese es el Dios que es tu Dios y mi Dios. Termino con esto y oremos por ellos, mis hermanos. Dios nos promete cuidarnos siempre, en cualquier situación. Cualquier cosa que tengamos que hacer, Dios va a estar con nosotros, irá con nosotros. Pero vuelvo, cuidado, no mientes. No te subas al pináculo del templo, porque a lo mejor no llegan los ángeles y amaneces en el cielo antes de que sea la hora. Hay cosas que tenemos que cuidar nosotros mismos. Hay cosas que le tenemos que dejar plenamente a Dios. No está en mis manos, no está en las manos de nadie, Señor, entonces está en tus manos. Entonces mi fe y mi oración será, Señor, lo que te corresponde a ti hacerlo, hazlo en mi vida. Creo en la palabra de Dios que dice que tú me vas a librar. Lo creo en este momento. Ya estoy en una situación, hoy quiero que tú me libres. No es de decir, Señor, yo puedo, yo enfrento, yo voy adelante. No. Es obedecer a Dios, creerle a Dios, sin tentar a Dios. Y no te preocupes, no tengas temor, porque Dios que hizo los cielos y la tierra está contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si el mundo se va a acabar un día, antes vendrá, de acuerdo a lo que creemos en una de las doctrinas del milenio, de cuándo viene primero la tribulación, o cuándo viene primero. Primero viene el Señor, nos lleva y luego la tribulación, o tenemos que pasar la tribulación y luego viene el Señor, o vamos a pasar el milenio y luego viene el Señor. De acuerdo a lo que creemos doctrinalmente es que no veremos situaciones. El tipo dice que antes vendrá el Señor y nos llevará. Nosotros no estaremos en esas situaciones. Eso es lo que creemos en cuanto a las doctrinas que hay. Hay muchas doctrinas en cuanto a ello. Solo Dios sabe. Ni Jesús lo sabe, mis hermanos. Él le dijo a Pedro, ¿y cuándo viene el Señor otra vez? ¿Cuándo vienes otra vez para acá? Mira, pues, ni mi Padre, a eso le corresponde solamente a mi Padre, ni mi Padre me dice a mí, ¿cuándo me va a enviar? Simbolismos en los tiempos, ya no quiero hablar, pero eran simbolismos en los tiempos de cuando alguien se casaba. Cuando alguien pedía a una novia y se casaba, iba a la casa de su padre y el padre empezaba a preparar para que el hijo tuviera todo lo necesario para que se casara con aquella mujer. Y el hijo no decía, papá, ¿ya mañana vamos con mi novia o qué, papá? Nada, nada. Quien decidía y tenía la última palabra era el papá. Y decía, mi hijo ya tiene su casa, ya tiene su trabajo, ya tiene, vamos por su novia. Lo mismo hará Dios. Dios el Padre, aunque el Hijo no retarda su promesa, tal como dice Pedro, como algunos lo tenemos por tardanza, sino por causa de que quiere que todos nos arrepintamos, y toda mucha gente se arrepienta, es que Él aún no viene. El Apocalipsis dice, ven Señor Jesús, dice, termina escribiendo Juan el apóstol, ven Señor Jesús, yo quiero que vengas. Yo voy a ir en el momento. Jesús no sabe en qué momento va a venir. Eso le corresponde al Padre en qué momento enviar. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este mundo, mientras vivamos en esta tierra, confiemos en lo que dice su palabra, ninguna plaga tocará tu morada. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Confiemos en Dios y tengamos esa paz.
Antes de orar, de una vez anuncio. Quizá por estas situaciones, mis hermanos, esto se convierte como en los tiempos de la influenza. No tengamos un culto abierto la próxima semana, no sabemos qué vaya a pasar. Si el gobierno decide que no haya ciertas aglomeraciones, por ejemplo en Estados Unidos dijeron no puede haber aglomeraciones de más de 250 personas en un lugar cerrado. Si el gobierno decide que no haya aglomeraciones, como en el caso de las escuelas, ya que a partir del 20, el próximo viernes, salen de vacaciones y no tienen clases sino hasta abril, y que esas clases se recuperarán en julio, bla, bla, bla. Todas esas situaciones, si hubiera algo, mis hermanos, búsquenos en la página de internet, quizá tengamos por ahí una alabanza, una predicación, quizá haya un grupito pequeño de personas aquí en la iglesia. No tendremos un culto físico, pero podemos tener un culto a través de nuestra página de internet, donde podamos estar en nuestros hogares escuchando la alabanza, escuchando la predicación, escuchando cada uno de los tiempos de ahí. A lo mejor no va a poder echar ofrenda ahí, hermano, en el teléfono, eso no se puede, pero vamos a estar disfrutando ese tiempo de poder estar juntos, de poder compartir de Dios. Entonces, si no está dado de alta la página de la iglesia, póngale seguir ahí, Iglesia Palabra de Vida. Búsquenos ahí en los que tenemos, en nuestros que tengan contacto con alguno de nosotros, búsquelo, desde alta, siga la página, y a través de la misma página vamos a estar avisando, y a través de las redes sociales de WhatsApp, si tendremos reunión físicamente aquí en el templo la próxima semana. Entonces, hay que seguir algunos lineamientos del gobierno, sí. Hay que hacer cosas que se nos piden, sí. No porque seamos, vuelvo a lo mismo, no nos vamos a subir al pináculo del templo y vamos a venir, nosotros tenemos culto porque somos cristianos y creemos en un Dios que nos cuida. Cuidado, porque estamos trepados en el pináculo del templo y ahí no manda ángeles. Ahí te caes de azotas. Ahí Jesús dijo, no tientes al Señor tu Dios. Cuidado. Entonces habrá cosas que tengamos que hacer así. Pero vivamos confiados, seguros y seguros de que Dios va con nosotros en cualquier situación. No tenemos por qué tener temor. Vivamos confiados. Vivamos con esa seguridad, esa esperanza que tenemos a un Dios en los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, a un Dios que nos ama y que tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a terminar este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él es en nuestras vidas y vamos a bendecir su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias, Dios. Gracias por lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas con nosotros siempre, Señor. Tú eres nuestro guardador, nuestra sombra. Tú eres, Señor, quien nos cuida, quien nos cobija con tus alas, Dios. Tú eres, Padre, quien envía ángeles delante de nosotros para cuidarnos. Señor, en el nombre de Jesús, cualquiera que sea nuestra situación, si tenemos algún temor, si es un cachorro de león, o tan imaginario como el dragón, o tan peligroso como el león o como el áspid, Dios, enséñanos a estar seguros en ti, Padre. Hacer las cosas que nos corresponden a nosotros, porque las cosas imposibles para nosotros son para ti, Dios. Porque para ti nada hay imposible, Señor. Nada es imposible para ti, Dios. Señor, queremos darte a ti la gloria y el honor. Queremos bendecir tu nombre y ponernos en tus manos, Padre. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sé con nosotros, con nuestras familias, Padre. Y queremos, Señor, transmitir a través de nuestras vidas la bendición a la gente cercana a nosotros, Señor. Aún la gente con la que estemos, tengamos contacto, tu bendición sea derramada hacia ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.